Muy bien, muchachos, en este video vamos a ver lo que son las funciones recursivas, ¿ya? Ese es un tema bastante complejo y tal vez sin las comillas es realmente un tema que debes darle mucha práctica para entenderlo, ¿ya? Pero el concepto es simple, ¿ya? Lo complejo es llevar un problema a resolverlo de forma recursiva, ¿ya? Que requiere de práctica y que de práctica más que todo, ¿ya? Pero la función recursiva es una función que se llama a sí mismo, eso es todo, una función que se llama a sí mismo. Cada vez que se llama la función, se llama con un poquito menos de problema. Por ejemplo, tú quieres imprimir un array de 100 elementos. Puedes decirle a una función, oye, por favor imprímeme estos 100 elementos. La función se llama a sí misma y dice, ok, una parte mía va a imprimir 50 y la otra parte va a imprimir 50, ¿ya? La misma función ahora imprime 50 y 50. Vuelve y se llama, ahora imprime 25, 25, 25, 25. Vuelve y se llama 12 y así sucesivamente. Va partiendo el problema por pedacitos hasta que llega a una semilla. Cuando llega a una semilla, todo se empieza a devolver. Ese es un tema complejo. Si llegaste hasta acá, simplemente quiero que sea un abrebocas con respecto a las funciones recursivas y lo vamos a aplazar para un tema, para un curso un poco más avanzado, ¿ya? Solo quiero que sepas el concepto de qué es una función recursiva, pero vamos a explicarlo, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes un ejemplo clásico en funciones recursivas es factorial. ¿Cómo hallarías factorial? Entonces, si tú te das cuenta, primero tienes que saber qué es factorial. El factorial de un número es el número multiplicado por el anterior, ¿verdad? Entonces es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es el factorial de un número. Tú podrías hallar el factorial de un número usando un for, ¿verdad? Porque dices, ok, si me pasan el factorial del 5, yo empiezo en 5 y empiezo a disminuir hasta que sea 1. A ver, hagamos el ejercicio. Entonces, eso de hacer el ejercicio es importante para que tú vayas practicando también cómo ir solucionando los problemas, ¿ya? Entonces, tú dices, ok, vamos a crear una función que se llame factorial con for. Sí, hagámoslo con for, ya tú sabes hacer el for, ¿verdad? Y me pasan el n. Entonces yo digo, cuando me pasen el n, miremos acá qué tienes que hacer. Dice, desde el 5 lo voy multiplicando hasta que llego a 1. Entonces, for let i igual a, empezamos en el número, ¿verdad? Y mayor o igual que 1 y vamos disminuyendo el i. Vamos disminuyendo el i. ¿Y qué hacemos? Vamos a tener aquí una variable que se llame el factorial. Decimos que es 1, empezamos en 1, porque como es una multiplicación, si la empiezas en 0, 0 por cualquier número da 0, entonces empecemos en 1, ¿ya? Y decimos factorial va a ser igual a lo que tengas en factorial por i, ¿verdad? Eso es todo. Como se llama, este i casi no me gusta que se llame i porque i es como un índice y eso no es un índice sino un número. Pero dejémoslo así o pongámosle en vez de i, pongámosle número. Mira, para cambiar una variable sencilla pones f2. Con F2 puedes cambiar todo el nombre. Donde tú defines la variable, al presionar F2 se cambian todas las i's, por ejemplo. En este caso quiero que se llame número, ¿ya? Y si es que se cambian todas, se cambia esta y todas se cambian. Entonces después de que ya imprimiste todo el factorial, porque mira, empiezas en el número y vas hacia atrás multiplicando, vamos a ver si funciona. Entonces vamos a decir, ok, el factorial, pongámosle acá el resultado del factorial con for de, ¿qué valor puede ser? Uno que sepamos acá, del 5, 120, ¿verdad? Del 5, vamos a ver cuánto es, console log resultado. Vamos a ver si nos queda bien. Node 45 y queda undefined porque no hemos devuelto aquí
ningún resultado factorial, ¿verdad? Entonces acá da 120, lo cual quiere decir que esta función quedó muy bien, ¿verdad? Ahora, ya sabemos cómo hacerlo con for. Hay problemas de computación que no son tan sencillos de hacer si no fuera de forma recursiva, ¿ya? Luego es un concepto bastante importante porque hay problemas que los soluciona extremadamente simple. La idea de este video es que sepas que existe esa forma de programar usando factorial, ¿ya? Entonces, cómo podríamos hacerlo? Mira, si tú te das cuenta acá, el factorial de 5 es 4 por 3 por 2 por 1. Si alguien te pregunta el factorial de 4, pues es 4 por 3 por 2 por 1. A ver, escribámoslo acá. Date cuenta, el factorial, vamos a escribirlo en comentario, ¿verdad? En comentario. ¿Qué es el factorial de... El factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? ¿Qué es el factorial de 4? Sería 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? ¿Cuál sería el factorial de 3? Sería 3 por 2 por 1. ¿Cuál sería el factorial de 2? El factorial de 2 sería 2 por 1. Y el factorial de 1 sería pues 1, ¿verdad? Entonces date cuenta que si alguien te llama y te dice, oye, llama a la función y dice, oye, ¿cuál es el factorial de 1? Tú dices 1, ¿verdad? El factorial de 2, tú dices 2 por 1. El factorial de 3, tú dices 3 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el factorial de 5 es 5, date cuenta de eso, esa es la práctica que tienes que tener. El factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. ¿Te das cuenta? Mira, date cuenta. 5 por el factorial de 4. El factorial de 4 sería 4 por el factorial de 3. ¿Te das cuenta? El factorial de 3 sería 3 por el factorial de 2 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera tú puedes decir, ok, ya más o menos veo cómo puedo partir el problema y aquí vamos a solucionarlo. Entonces vendría acá, decimos, vamos a crear una función que sea factorial de forma recursiva. Vamos a recibir un número, ¿verdad? Y le vamos a decir, el factorial de un número vamos a llamarnos a nosotros mismos, es el factorial, es el número multiplicado por el factorial del número anterior, recursiva, ¿verdad? Multiplicado por el factorial del número anterior, ¿verdad? Eso es, entonces él va, ok, el factorial de 5 es 5 multiplicado por el factorial de 5 menos 1 por el factorial de 4. ¿Te das cuenta? Entonces él va y empieza a llamarse a sí misma, pero con un problema más pequeño. Antes la llamaron inicialmente, oye, factorial de 5. Y ella dice, ok, es el factorial de 5 por el factorial de 4. Es un problema más pequeñito, ¿te das cuenta? 4 es más pequeño que 5. Y luego se va llamando a sí misma hasta que llega a una semilla. ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es el mínimo factorial que pueden preguntar? 1. Entonces cuando n sea 1, y la semilla es muy importante porque si no se sigue llamando indefinidamente hasta que explota la memoria, ¿ya? Entonces tú dices, si n es igual a 1, devuelva 1, porque el factorial de 1, si te preguntan por el factorial de 1, ¿cuál es el valor de factorial de 1? 1. Entonces dices, esta es la semilla. Entonces él se va llamando a sí mismo. Vamos a ver si se puede debuguear. No sé si se puede, vamos a mirar. Pero esa es la idea, ¿ya?
Vamos a mirar si lo podemos debuguear. No, nunca he debugueado una factorial en este sentido, pero aquí esa es la idea. Vamos a ejecutarlo. Vamos a decir factorial console log factorial recursivo, y aquí ponemos factorial recursiva de, pongamos el mismo de arriba, ¿cuál es lo que hemos puesto aquí arriba? De 5, para que veamos que no está igual, ¿verdad? De 5 clear node 45 y ambos dan 120. ¿Ya? Vamos a ejecutar el debug, que es ponerle aquí un botoncito, ¿ya? Y vamos a intentar ejecutarlo, a ver si se puede. Run and debug acá con node, a ver si se puede. A ver, entonces la primera llamada debería ser factorial de 5, porque es la primera vez que lo está llamando, lo estamos llamando de acá, factorial de 5. Entonces él pregunta, oye, n es 1, no, porque es 5. Entonces se salta el if y vuelve y llama a la función, esta vez 5 por factorial de 4. Date cuenta, vamos a entrar acá nuevamente y dice factorial, ahora n vale 4. ¿Te das cuenta? Entonces llamó a la misma función, pero ahora con el 4. N es 1, no, entonces se salta el if y ahora va a llamar 4 y ahora con el factorial de 3. Date cuenta, ahora acá n va a ser ahora 3, ¿ves? N es 1, no, se salta el if y va a llamar ahora 3 por, este es el factorial de 2, a ver, entonces sería factorial de 2 ahora, ¿ves? Dice, n es 1, no, porque n vale 2, se salta el if y acá va a decir, ahora sí va a llamar a 1, factorial de 1. Entonces dice, n vale 1, como n vale 1, comienza a devolverse en el stack, se llama eso, empieza a devolverse. Entra al if y se devuelve. Vamos a poner aquí un pause. Y cuando se devuelva, este valor ya no vale factorial recursivo, sino va a valer 1. Hazte cuenta, vamos a ver si aparece. No sé, no apareció no aparece el stack hacia atrás, pero cuando eso se devuelve, esto ya no es factorial de 1. Este es 1. Entonces va a ser 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1 y se devuelve. Entonces ya no va a ser 3, sino 3 por 2. Y se devuelve a ser 4 y así sucesivamente hasta que calcula todo el factorial. Este es un tema, como te digo, un poco más complejo. Es muy importante y lo dejo como introducción a cursos más avanzados, ¿ya? Porque es muy importante que sepas esto. No es muy frecuente usar factorial en el mundo real, pero hay problemas que sí tienes que usar factorial para poderlo solucionar. Entonces cuando te encuentres con ese problema, sí lo vas a usar. Yo he usado varias veces factorial en el mundo real porque no habían formas más sencillas de solucionar los problemas. Entonces la idea de lo que vimos hasta hoy, o sea, hasta este video, es que comprendas todos los conceptos de programación, todo lo que hemos visto hasta ahora, las variables, las constantes, LED, el scope, las arrays y todo lo que vimos, lo repases, y con eso tienes un gran fundamento de la programación para continuar con temas más avanzados. Es una gran base, bastante sólida. Si has entendido hasta acá perfectamente el curso, si lo has entendido bien, si me he hecho explicar, me he hecho entender y lo has entendido bien y me preguntas y te respondo lo que no entiendes, tienes un gran fundamento en la programación para cursos posteriores. Todo lo demás van a variar ciertas cositas, pero al final es lo mismo. Un input, un procesamiento, un output. O sea, una entrada, un procesamiento, una salida, y eso, un control de flujo del código. Si tal cosa haga tal cosa, si tal cosa haga tal cosa, haga un bucle para repetir tal cosa, llame a esta función, devuelva los valores por referencia, pase los valores por valor, por copia, por valor. Todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.